Opina de la sentencia en España de la Asociación de 3 Ex-Testigos de Jehová que declara a la religión como secta. No declara a la religión como secta. Declara a los testigos de Jehová como lo que son, una secta destructiva, por la forma en que captan a sus adeptos, por la forma en que manejan a sus adeptos, por la forma en que controlan a sus adeptos, por la forma en que le hacen la vida muy difícil a los adeptos que quieren dejar la secta, por todas las características que analizó el tribunal con ayuda de expertos que saben lo que es la diferencia entre una secta y una secta destructiva, una secta religiosa y una secta destructiva, cosa que tuve en el vídeo que hicimos precisamente sobre sectas hace muy poco tiempo, está bastante bien detallado. Lo que se determinó es que los testigos de Jehová son una secta destructiva, cosa que tampoco era demasiado difícil, pero es bueno que lo haya dicho un tribunal. La creencia religiosa es problemática, pero la creencia religiosa manipulada de manera técnica, con intereses concretos, de control de la vida de los seguidores, es otra cosa. Yo, evidentemente, considero que estaríamos mejor todos si abandonáramos las creencias en lo irracional y en lo sobrenatural, lo preternatural y, por supuesto, en las religiones y en los dioses, pero prefiero un creyente, variedad de jardín como los que conoces tú, gente que cree, alguno es musulmán, alguno es judío, la vasta mayoría serán católicos o cristianos si vives en un país protestante, pero la gente que vive encerrada en una secta destructiva, donde da cuenta de todo lo que hace a la secta, donde gana dinero para la secta, donde su sexualidad, sus alimentos, su forma de vida completa está controlada y dominada por las creencias sectarias y por la jerarquía sectaria, por aquellos que son los mayores, los líderes, los jefes, los arzobispos, los archimandritas, es muy distinto. Hay una gran diferencia entre un creyente y un adepto a una secta destructiva. Y el adepto a una secta destructiva merece apoyo y merece atención, porque vive en una tierra 2, en un mundo alternativo que le ha creado la secta para explotarlo, para abusar de él, para mantenerlo en la ignorancia, para mantenerlo dominado y controlado. Así que me parece muy bien que haya ocurrido que un tribunal español se levantara. Ahora lo que falta es que declaren a otras sectas destructivas como sectas destructivas y que paren a otras sectas destructivas como la de la ayahuasca o a otras organizaciones destructivas que no son sectarias desde el punto de vista religioso, pero son terriblemente dañinas como las de los pseudoterapeutas tipo Corberá, tipo Pamies, tipo De Benito, tipo Prego, toda esta gente que debería estar en la cárcel. Mira, entre las muchas cosas que yo trabajo en la vida como traductor, estoy traduciendo una serie de materiales de ciertas organizaciones que están tratando de explicar a la gente que las vacunas no tienen microchips, que las vacunas no causan autismo, que las vacunas no se quedan viviendo en tu cuerpo eternamente, que las vacunas no te causan la enfermedad, que las vacunas no son un experimento, que las vacunas, o sea, una enorme cantidad de dinero público invertida para ir en tratar de minar un poco las barbaridades que han contado los Corberá y los Pamies y los Calgary y las Prego y las Brandolini y toda esta tropa de miserables. Yo les haría pagar todo lo que está costando decirle a la gente que es mentira lo que es mentira, que han sido engañados, porque es muy difícil convencer a la gente que ha sido engañada. Decirle, las vacunas no tienen microchip, es que si me dijeron que tiene, no es que de veras no tiene, demuéstrame que no tiene. A ver, aquí es una vacuna, vela con microscopio. Ah, bueno, esta la preparaste tú para que la vea yo, pero debe haber, las otras sí tienen microchip. Y cuando la gente se mete en esas dinámicas es muy difícil que salga. Pero yo haría que todos estos desgraciados pagaran físicamente con billetitos todo el dinero público que se gasta para contrarrestar las imbecilidades que propagan con la irresponsabilidad que los caracteriza, ¿no? También me gustaría que ellos fueran los tribunales.